Cherchons à développer chez nos élèves des compétences. Bienvenidos a Café Molière, un podcast en el que juntos aprendemos más sobre nuestros hijos y la manera en que nos comunicamos con ellos. En vivo desde l'École Molière Cuernavaca, quedan con ustedes Caroline Prony y Lorena Guzmán. Hola comunidad Molière y bienvenidos a un nuevo episodio de su café y podcast preferido, el Café Molière. Hoy recibo a Andrea Rionda. Andrea Rionda es psicoterapeuta Gestalt, es especializada en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad de la Universidad Anáhuac y este es el tema que vamos a tratar hoy. Los trastornos alimenticios es un tema que nos parece muy interesante porque pensamos que toca mucho más personas de la que pensamos y creemos. Y hoy Andrea nos va a ayudar sobre ese tema. Hola Andrea. Hola Caroline, qué gusto estar aquí. También lo que quiero precisar es que Andrea es mamá Molière, fue mamá Molière y sus hijas ya son grandes y están estudiando en París. Andrea, ¿podrías presentarte, por favor? Sí, claro que sí. Hola a todos, muchísimo gusto de estar aquí. Mi nombre es Andrea Rionda y bueno, yo quisiera como platicarles que bueno, no es que sea yo, o sea, me especialicé en este tema porque yo pasé más de 25 años con trastornos de la alimentación, en especial bulimia. Y bueno, fue como mi camino de sanación, me llevó a especializarme pues en muchas técnicas de autorregulación, en yoga, por eso me metí a estudiar psicología, yo tratando de encontrar una manera como sanar. Entonces eso fue lo que me llevó y finalmente tengo 2 publicaciones que las pueden encontrar en Amazon, que es Mi romance con Mía. Este es un libro chiquito como para adolescentes, donde yo trato de narrar, porque lo que es difícil entender es que, aunque es un problema con la comida, no es un problema de comida, es un problema muchísimo más profundo que se desencadena en esto, y lo que es bien complejo de entender también es que es muy difícil, ya que estás adentro, es súper difícil sanarlo, ¿no? Sobre todo anorexia y bulimia que... ¿Podrías explicarnos qué son los trastornos alimenticios? ¿Qué son realmente? Sí, mira, esto de las clasificaciones año con año lo han ido cambiando, pero sí, como los más fáciles de detectar y los que más ahora conocemos, es... Primero, normalmente cuando se piensa en un trastorno de la alimentación se piensa en anorexia, que es cuando ves a alguien que prácticamente deja de comer y es muy evidente en su cuerpo. Uh-huh. La bulimia normalmente tiene las personas que sufren bulimia, y por eso también para mí fue tan fácil que no se dieran cuenta alrededor de mí, es porque conservas tu peso, pero sí tienes conductas de atracones y purgas, ¿no? Purgas, quiere decir vómitos, también sobre ejercicio. Y el trastorno de atracón que es el más común de todos, o sea, de hecho el menos común y el más peligroso es la anorexia, luego sigue la bulimia, y el más común de todos es el trastorno de atracón, que eso es cuando hay alguien que toma cantidades anormales de comida, y sobre todo muchas veces a escondidas, ¿no? Es como una manera como de tratar de saciar una serie de circunstancias a través de la comida, y no pueden parar. Pero la alimentación y toda la parte neurológica de nosotros está muy ligada. Entonces, ya que empiezas con un trastorno de la alimentación, es muy fácil engancharte con estas conductas. Pero, por ejemplo, la anorexia parece que va con la bulimia, o la bulimia con la anorexia, porque también la anorexia hay hecho de hacerse vomitar, aunque uno no come mucho, y en la bulimia también. O sea, ¿son ligados o puede ser uno totalmente diferente del otro? ¿O sí, puede ser los dos? Por eso ha habido como tanta confusión, porque de hecho antes le decían como anorexia purgativa o bulimia purgativa, porque la cantidad de episodios. Ahorita realmente se cataloga la anorexia como por el peso que van bajando, pero también hay un problema, porque
antes se diagnosticaba a alguien con anorexia que estaba extremadamente delgado. Pero ahora, ¿qué pasa? Tú tienes una persona que tiene cierto sobrepeso, por ejemplo, está en 80, y en un mes, 2 meses baja 70, sigue estando en sobrepeso, pero puede estar presentando una anorexia. Entonces, por eso es como tan complejo, porque no, o sea, el que esté abajo de un peso, de un índice de masa muscular, como científicamente se ve abajo, no quiere decir, no es el indicador preciso. Pero sí, el hecho de estar dejando de comer y empezar a bajar repentinamente de peso, eso puede indicar un trastorno de la alimentación. Ok, pero, o sea, estamos de acuerdo que los trastornos de la alimentación, como son la anorexia o la bulimia, no, o sea, realmente tienen que ver del lado más neurológico o psicológico que con el tema de la alimentación en sí. Ah, sí, totalmente, o sea, hay muchos factores externos, que también eso es como confuso, tú empiezas a indagar sobre el tema y todo es multifactorial, sí. ¿No? El por qué te dan, el cómo se curan, pero sí hay una gran, y aparte tienen muchas comorbilidades, o sea, muchas veces están asociados con depresión, con ansiedad, con alcoholismo, entonces, pero normalmente sí se presentan como en algunos casos factores comunes, pero hay algo que me gustaría como recalcar, que es algo que no encuentras tanto en las redes, que es que el 90% de los trastornos alimenticios empiezan con dietas extremadamente restrictivas. Y hay un estudio súper interesante que se llama el Minnesota Starving Project, que es un estudio que ahorita ya sería totalmente ilegal hacerlo, pero es un estudio que se le hizo a militares en la época de los 50, 60, donde querían ver cómo la guerra había afectado esta parte de deficiencia alimenticia, cómo tenía repercusiones, y dentro de esta población de militares, hombres, porque aparte los trastornos alimenticios se dan más en mujeres, sí. Hombres, se les empieza a restringir la dieta, pues ellos empiezan a generar síntomas de preocupación por el peso, de atracones. Entonces, pues esto es bien interesante, ¿no? Que la puerta de entrada a todo esto puede ser dietas extremas. Y esto no te lo dicen tanto, te dicen que no tomes una cerveza porque te puede crear una adicción, pero nadie te dice que, es más, muchas veces hasta te recomiendan hacer dietas. Entonces esto se me hace un punto que me gusta como recalcar, porque es casi, te digo, el 90% entra por eso, y también tiene que ver un factor de abuso. Muchos cuando no se puede expresar, a veces atrás de un trastorno de alimentación hubo un abuso que no se puede expresar, entonces es... Ok, es más complicado, mucho más de lo que pensamos. Nos vamos a un comercial y nos vemos ahorita. El sistema educativo francés posee una estructura multilingüe que abre las puertas a cualquier país y cultura. Dès l'âge de 2 ans, les élèves apprennent les langues de manière naturelle à travers des jeux et des ateliers dynamiques qui réveillent leur créativité et permettent une bonne socialisation. La alta especialización de nuestro cuerpo académico, en su mayoría de origen francés, nos permiten garantizar una formación académica del más alto nivel, en un entorno moderno, agradable y armonioso con el medio ambiente. Une nouvelle rentrée scolaire s'approche. Ne manque pas cette grande opportunité pour tes enfants. Las inscripciones están abiertas. Asegura sus lugares cuanto antes y comienza una gran historia en l'École Molière, Liceo Franco-Mexicano de Cuernavaca. Entonces, Andrea, ¿nos podrías hablar de los factores psicológicos, sociales y biológicos, por favor, que contribuyen al desarrollo de un trastorno? Pero creo que nos querías mencionar una estadística, ¿no? Ah, sí, bueno, en cuanto a estadísticas es interesante. Bueno, la NAD es la Asociación de Anorexia de Estados Unidos y menciona que más o menos un 9% de la población, hasta un 15% llega a pasar por su vida con un trastorno de la alimentación. El menos común es la anorexia,
pero es el más mortal de todos los trastornos de la alimentación. Entonces es muy importante como estar muy pendiente y detectar eso. Y también que es algo que también no solamente pasa en niños, sino también es recurrente, sobre todo en mujeres de 40 a 50 años. Entonces es algo como que no se sabe y no se tiene ojo, pero es interesante saberlo. Pues sí. Bueno, ahorita hablamos también de eso. Entonces, por ejemplo, un factor psicológico que podría detonar la anorexia o la bulimia. Pues se habla mucho de la vinculación, que la alimentación tiene que ver mucho con la mamá, con el vínculo, ¿no? Entonces eso sí es como muy marcado. También la parte donde los patrones sociales en los cuales vivimos, ¿no? Y ahorita también pues viendo las redes sociales como de los estereotipos de belleza, ¿no? Que es interesante. Yo cuando doy pláticas a los niños en sí, les empiezo a enseñar diferentes estereotipos de belleza, porque muchas veces pensamos que la belleza es lo que nosotros creemos, pero hay muchas culturas donde la belleza es diferente. Y a veces se nos impone, sobre todo en culturas latinas, estereotipos de belleza que no pertenecen ni siquiera a nuestra raza. La raza latina no tiene un estereotipo muy estilizado ni alargado, pero todo eso tiene que ver. También, pues en ciertos segmentos como en los deportes se exige muchísimo en cuanto a regular el peso en ciertos estándares, pues en el cine, en el modelaje, todos estos factores. Y algo que también es interesante es que antes era un padecimiento prácticamente solo femenino y cada vez hay más hombres en esto. Antes era como 95% y ahora ya es como 90-10, o sea, cada vez hay más hombres que padecen esto. Y bueno, pues a mí se me hace también que ahorita también hay mucha exigencia sobre cómo debe ser el cuerpo masculino. O sea, al final están impactados por las mismas redes sociales y los mismos criterios que un hombre tiene que tener para pertenecer, ¿no? O hacer parte de esta sociedad, de ser alto, o no sé, con muchos músculos y etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Y en cuanto a los biológicos, bueno, y por eso yo también me metí mucho a escribir sobre el tema, porque en la parte biológica, si tú tienes un familiar, digamos que si tu mamá tuvo un trastorno de la alimentación, se habla de que hay un 50% de posibilidades que tus hijos padezcan un trastorno de la alimentación. Entonces, digo, no se ha visto como cuál es el gen, ¿no?, de los trastornos de la alimentación, pero el seguir ciertas conductas y tal hacen que el tener como un familiar hace que ya como un 25% extra, ¿no? Entonces también hay como cosas que van sumando, ¿no? Cuando tienes algún familiar que aparte estás en deporte de alto rendimiento, ¿no? Claro. Y tal, bueno, van sumando factores para que se pueda desarrollar el trastorno. Pero cuando tú dices si tienes un familiar, o sea, ¿es algo biológico o es algo de modelar algo en casa? De que yo no voy a comer esto, entonces mis hijos no van a comer esto, porque, o sea, puede ser también una reproducción de patrón. Gran parte de eso, y por eso me encanta que estemos hablando con los papás, porque es súper importante, más que yo como trato a mi hijo, es qué ejemplo estoy dando. Claro. Y aparte, digamos que se pensaba esto era algo de raza blanca, era como de mujeres, de X estrato social, se hablaba hasta de cierto estrato social, pero ahora en Estados Unidos no es únicamente de raza, al contrario, las razas asiáticas y de África normalmente no tenían este tipo de padecimientos, pero ya en Estados Unidos empiezan a aparecer todo este tipo de padecimientos, y siendo también como las comunidades más vulnerables, inmigrados, LGBT, todo eso, tienen un muchísimo más alto riesgo de sufrir esto. Entonces, pues claro que hay un aspecto biológico, pero yo creo que la parte social es muy... Sí. Ahora, hablabas del deporte de alto rendimiento. ¿Nos podrías un poco explicar hasta dónde, por ejemplo, yo sé que tú tuviste tu hija que hacía deporte de alto rendimiento o quería, y me gustaría que si nos hablaras, no olviden ponerle like, por favor,
a nuestro canal. Gracias. Vas. Bueno, de hecho, yo empecé mi trastorno de la alimentación porque yo era atleta yo corría en carreras de 100 metros y me exigían un peso y me exigían de hecho me empezaron a dar muchas vitaminas y yo empecé, aparte fue la etapa en que dejas de crecer y entonces como que me vi también muy agredida por mis padres y por la escuela por regresar a lo que era mi peso normal y esto como que fue un detonador, ¿no? Okay. Entonces yo también cuando mi hija empieza con la gimnasia y la empiezan y se empiezan a meter un poco también aparte sin contexto, porque pues como te decía yo, parte de los detonantes de los trastornos de alimentación son las dietas. Y cuando tú estás haciendo un ejercicio de alto rendimiento y eres adolescente y te ponen una dieta, no, yo me acuerdo que me ponían una dieta donde supuestamente eran galletas que tenían proteínas y tal, pero el desayuno era una galleta y tal, fue cuando empecé con los atracones nocturnos. O sea, tenías hambre durante Tenía hambre, o sea, tienes que tener una dieta equilibrada, entonces es muy importante sobre todo porque ahorita hay como un terror y hay una parte social también que es bien importante hablar, que es de la gordofobia, ¿no? Claro, claro. O sea, cómo se discrimina a las personas que tienen, que tienen sobrepeso y bueno, muchas veces por no querer estar ahí llegas a ciertos comportamientos que te empiezan a dañar, te empiezan a descompensar y es bien difícil salir de eso. Eso es algo también que se me pasó a decirte, pero del 100% de las personas que ya caen por más de 2 años en trastornos de la alimentación, solamente un 33% puede salir por completo. Otro 33% va y viene y otro 33%, hablo de anorexia y bulimia, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué otro trastorno existe? Hablamos mucho de bulimia y anorexia porque parece que son de los trastornos más frecuentes, pero existen otros. Sí, el trastorno de atracón, que ahí también me gustó mucho lo que dijiste de que cómo yo modelo tal, porque ¿qué pasa? También en la sociedad mexicana demostrar amor es dar comida, ¿no? Ya, bueno, es social, sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, y ahí como quiero como contar una anécdota mía, pero de cuando mi hija chiquita, Nicole, yo tenía problemas de alimentación, entonces, y no lo pude controlar en el embarazo, fue lo que me llevó realmente a buscar ayuda, porque es algo que se vive como una adicción súper fuerte que no puedes dejar, aunque lo más importante de tu vida pueda romperse, ¿no? Entonces es algo muy, muy fuerte. Y yo cuando nació mi hija, pues ¿qué hice? Sobrealimentarla, porque yo tenía miedo que ella no se hubiera alimentado suficientemente, entonces la sobrealimenté. Entonces ahí está parte de cómo nosotros, mujeres vulnerables, queremos compensar lo que pensamos que tenemos como un déficit a través de la comida, y esto es algo que sucede mucho en las culturas latinas. Ok, qué interesante. O sea, no solo es social, pero es también cultural. Sí, y doy amor a través de la comida. Sí, qué interesante. Ahora, respecto a ti, o sea, ¿tú cómo sabes que tienes un trastorno? Antes de que me contestes, nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias. A lo largo de casi 30 años, en L'École Molière, hemos cimentado la vida de profesionistas exitosos con auténticos valores humanistas. De la maternelle au collège, nos élèves développent le sens critique et la passion pour l'apprentissage par l'expérience. Desde muy pequeños, les hacemos comprender su mundo y el papel que les toca jugar en él para hacerlo cada día mejor. Commence une grande aventure et adopte ce nouveau système éducatif qui a révolutionné le monde de l'éducation. Bienvenido al sistema educativo francés. Les inscriptions sont ouvertes, les places sont limitées. Assure ton avenir à l'École Molière Lycée Franco-Mexicain de Cuernavaca. A ver, Andrea, ¿nos puedes contar cómo te diste cuenta o cómo uno se da cuenta que tiene un trastorno con la alimentación? Bueno,
Digo, conmigo, como lo que yo tuve fue bulimia, es muy obvio, porque lo que empecé a hacer es autoinducirme el vómito. Entonces comías y vomitabas. ajá. ¿Qué pasó? Que en esa época que yo estaba en el equipo atlético y mis papás también son como de estereotipos de belleza como muy estilizados, entonces empecé a recibir más reconocimiento que nunca en mi vida porque empecé a adelgazar, ¿no? Uh-huh. Entonces me aplaudían, pero hay algo muy importante que es importante saber, que es como el bajón al principio, pero luego el cuerpo humano es súper sabio. Entonces cuando como capta que realmente ese alimento no va a estar ahí, o sea, tú te das como un atracón, pero realmente siempre te quedas con un porcentaje de comida, tu metabolismo se alienta. Okay. Entonces después empiezas a tener un peso normal o mayor al normal. Entonces yo lo que pensé era una solución, porque también es algo que les pasa ahorita a los chavos que ven las redes sociales, que ven como ¿no? Todos estos líderes de belleza y tal, igual y con cuerpos que a veces hasta ni siquiera son reales, tienen Photoshop, ¿no? Sí, a veces. Sí. Entonces, y hay esta creencia de que si yo tuviera esta estructura física, si yo tuviera este cuerpo, mi vida cambiaría, sería diferente. Uh-huh. Pero es algo que nunca llega a pasar, porque aparte te autosaboteas, hay algo dentro de ti donde igual cuando piensas que vas a llegar a tu y aparte eso es lo terrible, muchas veces pasa en la anorexia, que tú piensas que tu peso ideal y el peso en el que vas a estar reconocido uh-huh. es tal, y van bajando el estándar, pero lo que es súper negativo es que nosotros como adultos aplaudamos el que alguien adelgace, porque aparte puede ser que la persona esté pasando por una depresión, pero digo, aparte a mí me pasa, el otro día me enfermé del estómago y ¡ay, qué bueno que adelgazaste! O sea, ¿por qué bueno que adelgazaste, no? No saben lo que está pasando en las personas, y normalmente aplaudimos eso, sobre todo si el adolescente tiene un poquito de sobrepeso, ¿no? Porque sabemos que... Entonces eso es muy importante que los papás se den cuenta que no hay que aplaudir, ni tenemos por qué opinar del cuerpo de los otros. Claro, primero, ¿no? Pero entonces tú empiezas a vomitar. Uh-huh. Comes y te haces vomitar, y ahí tus papás se dan cuenta o no se dan cuenta. No. Nadie se da cuenta, solo tú, y sigues con buen rendimiento ¿En atletismo o ya menos? ¿O ya dejaste? Obviamente dejo, porque aunque no tengo porque te digo, como lo mío era más bulimia que anorexia, nunca bajo muchísimo de peso, pero sí se altera también el ciclo hormonal, eso es importante saberlo. Sí, eso sí. Y lo que es bien difícil de entender estando adentro es que tú te estás provocando esa conducta, ¿no? O sea, dices, yo me estoy provocando el vómito, entonces yo ya no lo voy a hacer mañana. Pero no es así, o sea, eso se vuelve una adicción y luego tu estómago ya deja de poder digerir los alimentos. Es algo bien complicado que yo siempre pensé que lo podía parar, porque aparte pues hay muchísimo miedo. Por ejemplo, a mí me da muchísimo miedo ser obesa, ser gorda. Entonces pues hay mucho miedo en esta parte, porque pues se atribuyen muchas cosas a eso. Y tú piensas que es un comportamiento que puedes controlar y que escondes. Hay muchísima vergüenza atrás de eso. O sea, a mí, como dices, nunca se dieron cuenta tus papás. Una vez se dieron cuenta y yo lo negué, pero ¿me entiendes? Hubiera jurado la vida, hubiera hecho lo que fuera con tal de que no se dieran cuenta, porque era algo que también sale en mi libro, que pasara lo que pasara, yo lo iba a negar. Y no iba a reconocerlo y no iba a aceptar ningún tipo de tratamiento en ese momento. Yo en el momento que empiezo a realmente verlo es cuando ya quiero ser mamá, que digo, es que esto no está bien. Y entonces empiezo realmente a buscar controlar esto, y me doy cuenta que no podía, que una incapacidad terrible hacia eso. Te agradezco mucho por tu honestidad. Yo creo que no es fácil hablar de eso así, y mil gracias, me valoro mucho eso que estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta que es un trastorno y que es sobre todo como una adicción, que ya no lo puedes dejar de hacer? O sea, ¿qué pasa? O sea,
¿hacia qué vas? Porque ¿qué edad tienes? O sea, empiezas a pensar en embarazarte y es ahí que tú dices, no puede ser, tengo que buscar un especialista, a resolver qué tipo de problemas. Antes de que me contestes, por favor, nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias. L'École Molière, Liceo Franco Mexicano de Cuernavaca, es parte de un sistema educativo con presencia en 138 países, que está homologado por el Ministerio Nacional de Educación francés. Un modèle éducatif basé sur l'expérience et la réflexion qui forme de futurs citoyens avec une grande capacité d'adaptation, ouverts au monde et à l'avenir. Un espacio de integración con su intelecto, que genera autonomía y confianza en sus acciones desde sus primeros años. Viens et découvre les avantages du système éducatif français en maternelle, élémentaire et collège. Las inscripciones están abiertas. Inicia una gran historia en L'École Molière, Liceo Franco Mexicano de Cuernavaca. A ver, Andrea, entonces puedes seguir con tu experiencia, es decir, tú decides embarazarte y entonces sientes que efectivamente ya es un problema. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Bueno, lo que es, o sea, trato de ya parar mis conductas, que ya, o sea, también es eso, llega un momento en que ya esas conductas no son para adelgazar. Y hay algo bien importante como comentarles, es que, por ejemplo, digamos que nosotros como seres humanos estamos en la época de las cavernas y hace 2 semanas que no comes, ¿qué haces? No te da sueño y te duermes. Hay ciertas reacciones neurológicas que provocan opioides para que tengas energía y puedas cazar y puedas sobrevivir, ¿no? También cuando tú tienes una indigestión y vomitas, te sientes bien, o sea, se secretan ciertos opioides también. Entonces llega un momento en que lo que tú ya no eres adicta ya no te pesas, o sea, eres adicta a esas propias conductas porque digamos que tú te sientes totalmente alebrestada, deprimida y en el momento que haces esas conductas es como un shot, pero ese shot no te dura, al principio te dura todo el día como cualquier droga. Entonces de alguna manera se habla que, pues, que estos trastornos te hacen que te vuelvas adictos a tus propios neurotransmisores, ¿no? Y eso es lo que te pasó. Eso es lo que me pasó, que aparte también lo que va pasando es que tu intestino deja de funcionar regularmente. Yo decía, bueno, o sea, voy a comer normal, pero entonces mi intestino ya no digería este alimento. Ya estaba yo con la comida sin poder como digerir así porque, pues, es como después de un campo de concentración tú no puedes llegar y alimentar hacia las personas y es algo que se tiene que hacer como muy paulatinamente porque tienes que ir reeducando. A mí me costó mucho como ir reeducando a si quieren les podemos dejar en las notas atrás un libro que me ayudó mucho como que cómo tienes que hacer tus comidas para que puedas digerir mejor y eso me ayudó mucho a regular lo que es mi sistema digestivo. Pero entonces tú comías, vomitabas, o sea, te hacías vomitar. Sí, y sobre todo también, pues hay una parte yo empecé muy fuerte en la bulimia cuando mis papás se divorciaron, que me sentía yo muy sola y entonces pues es muy fuerte porque digo, para mí era una parte como de enojo, de quererme casi quitar la vida con esto y también una parte donde comes, pero ya no es ni siquiera peso, es comes un poquito y lo haces porque tienes estos rushes y digo, ya no es como algo que tú piensas que es una vez al día, yo he llegado a hacer hasta una vez, como 100 veces en un día, pero es una parte también de una ansiedad que no puedes controlar y de un ciclo que también al final de cuentas empieza esto, y también es importante, como un distractor. O sea, yo empecé con esto cuando lo que estaba pasando en mi vida era muy fuerte. O sea, ¿tú querías llamar la atención? No. ¿O tú te querías distraer de la situación? Exactamente, era tan fuerte. O sea, yo sí tenía, me di cuenta cuando escribí mi libro que sí tenía como la intención de que algo me pasara como para castigar a mis papás. Ya. Pero realmente, y esa es la diferencia de la anorexia, también la anorexia es como tan evidente y causa un caos
pero la bulimia se esconde, es totalmente secreta. Es como algo que no quieres que sepan. Okay. Y tú dices que tenías atracones, ¿no? Es decir, que comes, pero no vomitas. Es como para llenar un vacío, es totalmente emocional. No, o sea, yo primero tenía atracones en las noches con las dietas, que fue cuando empecé con las dietas, ahí sí vomitaba, pero luego ya era, aunque comiera poquito, ya recurría, y lo que sí es que después de haber dejado los comportamientos que requiere como mucha fuerza, es que yo en el momento que digo, o sea, y hubo como muchos factores, y yo sí creo en Dios de ahí, porque en serio sí era como algo muy fuerte que yo sentía que ya no podía, cuando puedo pararlos con los que aparte hay 1000 recaídas, ¿no? Pero ya las últimas veces donde sí decidí, pues obviamente tu sistema nervioso es de que, o sea, yo tengo una llamada de angustia, tengo tal, y que voy al refrigerador, no tengo estrategias otras, claro, entonces claro. Por eso también puedo decir que de pues, haber vivido como la bulimia, luego pues tuve como trastorno de atracón, porque aunque ya no me purgaba, pero para mí mi recurso más fácil cuando yo recibía una mala noticia y tal era ir al refrigerador a comer algo. Pero entonces dices que hay algo me parece difícil, pero no lo sé, hay algo de voluntad, de repente tú al embarazarte dices voy a cambiar mi forma de comer, mi relación con la alimentación, o cómo es, o sea... No, sí, pero es que yo no pude frenar la bulimia. Es que sí, es no muy, pude. muy difícil No, sin entender de dónde viene pararlo. Yo no pude frenar la bulimia ni en el embarazo, lo hice menos, o sea, fue menos recurrente. Mis hijas nacieron con un peso bajo, pero no muy bajo, pero yo tenía muchísima culpa, y es hasta, no sé si te acuerdas el H1N1. Claro. Bueno, mi hija creo que fue el único caso que tuvo del liceo, y ahí cuando yo vi a mi hija en el hospital, y ahí como que hago como un compromiso, porque yo decía, estoy rogando por la vida de mi hija, pero yo me estoy matando a mí, porque como también me preguntabas de los síntomas físicos, yo ya tenía gastritis, sobre todo esofagitis, o sea, tenía una irritación impresionante, pues caries, claro. Pues el ciclo menstrual pues muy irregular, gracias a Dios, pues hay mucha gente que tiene problemas de riñón, y la más alta mortalidad en estos casos es por la pérdida de sodio y de potasio. No, es una deshidratación muy grande. Entonces, y lo que es muy terrible es que, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp que se incentivan antes se llamaba, bueno, es como grupos para incentivarse a los trastornos de la alimentación entre adolescentes. Entonces, no te preocupes, tú puedes hacer eso y nada más no vas a tener problemas si te comes un plátano después por el potasio, si tomas electrolitos. O sea, finalmente nadie sabe de lo que habla realmente, porque un grupo de WhatsApp entre adolescentes... Imagínate, terrible eso, pero... Claro. Les pido de ponerle like a nuestro canal, muchísimas gracias. Regresamos porque entonces hay un momento dado en que ves a tu hija en el hospital y ya te empiezas a decir, es que yo ya me estoy destruyendo, o ¿qué pasa en tu vida? Sí, pero aparte, imagínate, yo vivía todo esto pues en silencio, y yo buscaba, y como que todas las clínicas eran como para anorexia, para que comas. Claro. Yo ya no tenía, o sea, yo tenía hambre todo el tiempo. Sí. Pensé en irme a estos de Oceánica, ¿no? Entonces, ¿y yo cómo le explico a mi esposo, que no tiene ni idea, que tengo anorexia y que necesitamos 200,000, porque aparte los tratamientos son súper... Oceánica son para adicciones en general, sí, ¿no? Sí, pero muchas veces es eso, son adicciones y trastornos de la alimentación, te ponen juntos en el mismo lugar. O sea, ni tu esposo sabía. No. O sea, nadie. Mira, yo siento que también escoges gente que no quiere ver. También, sí, también es muy complicado tratar de ver eso. Y mi mamá, imagínate el hecho de saber que su hija tenía ese trastorno. Cuando le dije, mamá, no te juro por Dios que no sé qué.
pues ella, que cuando le dije yo eso, pues se tranquilizó y se fue, porque aparte, pues justo cuando yo empecé con eso, ella estaba en un pleno divorcio, con problemas entonces, claro. como que, ay, qué bueno que este no es un problema, ¿no? Sí, entiendo, pero entonces nadie lo sabe, está como en lo que tú estás mencionando, es mucha soledad también, ¿no? Sí. De no poder compartir, además, digo, no tenemos la misma edad, pero más o menos, no somos nosotros de la época de redes sociales o de contactos donde podrías decir, tal vez por ahí voy, porque bueno, en las redes no todo es malo. Claro, también hay mucha ayuda. Había, supongo, nosotros no teníamos acceso a eso, entonces, ¿qué te hace pues cambiar radicalmente? Si es que sientes que has cambiado radicalmente. Sí, bueno, hablando de redes, yo hago un canal Sanando TCAs también, por si quieren ver perfecto. información ahí. Sí. Y es como hablarlo, expresarlo. Entonces, primero yo estudié psicología, empecé con la carrera de psicología en Ibero, como para poderme sanar en un futuro, pero ya aquí empiezo en el Instituto Gestal, fue súper difícil reconocerlo, hablarlo. También empiezo con yoga, ¿no? Para reconectar con mi cuerpo, y ahí encuentro como que hay una serie de herramientas que te pueden ayudar, como el mindfulness, esta parte donde o sea, porque obviamente cuando tú te comes todo un refrigerador, no estás disfrutando la comida ni sintiendo, entonces tienes que hacer muchas adaptaciones como empezar realmente a comer con conciencia, a manejar la ansiedad, a encontrar otras maneras. Entonces sí me meto a terapia, me meto a estudiar, me meto como yo misma a decir, o sea, pero también no es fácil encontrar tratamientos. Pero sigues sin hablar con nadie. No, ya ahí lo empiezo a reconocer en grupo. Ya. Pero en tu familia, por ejemplo, tus papás, tu marido, tus hijos. Y después de eso, como que cuando empiezo a ver que hay mucha presión con mi hija, entonces empiezo a hablar con ellos. Le digo a mi mamá, llevo X años con bulimia. Me dijo, no, mi amor, no es cierto. No vi nada. Con mi esposo que me dijo, bueno, pero pues ya no vas a tenerlo, ¿no? Y yo, ok. Muy bien. Sí, poco apoyo, pero esos grupos sí te ayudan. Esos grupos donde vas a hablar, expresar es básico. O sea, hay mucho en esto que como te decía yo, cuando hay como un abuso, muchas veces es no poder expresar, y entonces es sentirte como en un círculo donde no puedes expresar las cosas, te tragas las cosas y necesitas y es como, pues es como un simbolismo, lo sacas, lo vomitas de otra manera, porque hay algo en ti que necesitas tú decir, expresar. Entonces esta parte como de tener un grupo y entender que no eres una sola persona. Exacto, ¿no? Que a otras personas les pasa lo mismo. Y algo bien interesante que fue que yo pensé que iba a ser muy juzgada, ¿no? Que iba a ser criticada, ¿no? Por mis conductas, porque pues se relaciona el vómito con algo asqueroso. Entonces yo me sentía como que si me identificaban con eso iba a ser devaluada, criticada, y al contrario, fue muy grato empezar a recibir mucho reconocimiento, como que me decían que era valiente. Entonces eso fue como en lugar de sentirme totalmente, te digo, separada y aparte, es como, porque finalmente también hay una búsqueda de aceptación y amor en esto. O sea, ¿qué quería hacer? O sea, no es que quisiera yo ser delgada para ser top model, yo lo que quería es ser amada y ser aceptada. Muchas gracias. Andrea, creo que el tema da para más, por lo tanto los invito a seguir nuestro próximo podcast porque seguiremos con Andrea. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Plusieurs sont à développer sur nos élèves, des compétences. Esto fue Café Molière. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.